Hola, soy Ana Paula Altamirano. Este es el video de la primera práctica de física acerca de la mecánica. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento y el reposo de los cuerpos sometidos a distintas fuerzas. En esta práctica se aplicará la mecánica clásica. ¿Qué es la fuerza? Es un concepto físico que describe la interacción entre los cuerpos, la cual puede causar el movimiento o deformar un cuerpo. Está relacionada con el movimiento traslacional y se dice que en el equilibrio traslacional la suma de fuerzas es cero. ¿Qué es el torque? Es una medida de la fuerza que produce una tendencia de rotación de un cuerpo alrededor de un eje. Está relacionado con el movimiento rotacional. Y en equilibrio rotacional la suma de torques es cero. Parte experimental. Para esta práctica se realizará un modelo simplificado de un brazo humano utilizando materiales caseros. Se puede observar que el modelo final funciona de tal forma que cuando alamos la primera cuerda, el brazo se extiende y cuando alamos la segunda cuerda, el brazo se contrae. De esta forma se representan las tensiones experimentadas en el brazo en dos casos, la tensión del bíceps braquial y la del tríceps braquial, las cuales tienen que ser calculadas al igual que la fuerza de reacción. Mediciones. Para el ejercicio, el peso del brazo y la tensión o peso de la mano ya están dados. En ambos casos debemos calcular 3 torques, los cuales marcan 3 distancias diferentes. En total, calculamos 4 distancias. Primero del eje de rotación al centro del brazo, que son 12 centímetros. Luego del eje de rotación al centro de la mano, que son 31.5 centímetros. Y luego para medir las otras dos distancias, que es del eje de rotación a la línea de fuerza, se tiene que proyectar la línea de fuerza y se traza una línea perpendicular. Y esta distancia nos da 7.7 centímetros. De la misma manera, para encontrar la distancia del eje de rotación a la otra línea de fuerza, se proyecta la otra línea de fuerza y se traza una perpendicular, dándonos una distancia de 4 centímetros. Igualmente tenemos que medir los ángulos, que se pueden medir con un graduador mediante también la proyección de las líneas de fuerza. Aquí nos da un ángulo de 110 grados, mientras que en el otro lado de la tensión 1 nos da 85 grados. En el caso 1 tenemos que encontrar la tensión 2. Para eso tomamos en cuenta que la sumatoria de los torques es igual a 0. Nuestro primer torque es el de la tensión 2, entonces será tensión 2 por el seno de alfa, que es 70 grados, por la distancia entre el eje de rotación hasta la línea de fuerza. Este será positivo ya que va en contra de las manecillas del reloj. Luego tenemos el torque de la fuerza del brazo, que es la fuerza del brazo por la distancia entre el eje hasta el centro del brazo. Este será un torque negativo porque va a favor de las manecillas del reloj. Igualmente pasará con este torque de aquí, que es el de la fuerza de la mano, que será la fuerza de la mano por la distancia entre el eje hasta el centro de la mano. Cuando reemplazamos todos estos valores podemos despejar T2 y así tendremos que la tensión 2 es igual a 134.09 newtons. Ahora tenemos que calcular la fuerza de reacción. Para eso tenemos que tomar en cuenta que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. Vamos a sumar todas las fuerzas que conocemos. Para eso descomponemos en las fuerzas del eje X y las fuerzas del eje Y. En las del eje X solo tenemos la fuerza de la tensión 2, que va a ser igual a 45,86. Y en el eje Y tenemos la tensión 2 menos la fuerza del brazo menos la fuerza de la mano. Cuando reemplazamos todos estos valores tenemos una magnitud de 77,003. Luego aplicamos el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud de la fuerza de reacción, que es igual a 89,63 newtons. En el caso 2 tenemos que calcular la tensión 1 y la fuerza de reacción. Otra vez tomamos en cuenta de que la sumatoria de torques es igual a 0. El primer torque que vamos a sumar va a ser la tensión 1, que va a ser positivo porque va en contra de las manecillas del reloj. La tensión 1 se va a multiplicar por el seno del ángulo de 85 grados por la distancia del eje de rotación hasta la línea de fuerza.
El siguiente torque va a ser negativo porque va a favor de las manecillas del reloj y corresponde a la fuerza del brazo por la distancia del brazo hasta el eje de rotación. Luego va el torque de la tensión de la mano, que va a ser igualmente positivo porque va en contra de las manecillas del reloj y va a ser igual a la fuerza de la mano por la distancia del eje de rotación hasta el centro de la mano. Cuando reemplazamos todos estos valores, podemos despejar T1, que va a tener un valor de 66.40 newtons. Ahora, para encontrar la fuerza de reacción, tenemos que suponer de nuevo que la sumatoria de todas las fuerzas da igual a 0. Vamos a descomponer las fuerzas que conocemos. Primero, en el eje X está solamente la tensión 1, que va a valer 5,78 para el eje X. Ahora, para las fuerzas en el eje Y tenemos a la tensión 1 menos la fuerza del brazo más la tensión de la mano. Al reemplazar los valores tenemos que esto equivale a 56.35. Finalmente, realizamos el teorema de Pitágoras para conocer la magnitud de la fuerza de reacción, que es 56,65 newtons. Las fuentes de errores que se pueden encontrar en la práctica están en las mediciones, ya que dependen del observador. Lo mismo sucede con la medición de los ángulos de las tensiones. También se pueden encontrar errores en los cálculos si no se toma en cuenta el sentido del torque, es decir, su signo. Conclusiones. El movimiento rotacional y traslacional se encuentran en todas partes, incluso en el cuerpo humano. Por medio de simplificaciones físicas se puede entender el movimiento del brazo. Es muy importante que reconozcamos la diferencia entre la fuerza y el torque para poder identificar las variables que necesitamos y despejarlas correctamente.